¿Qué pasaría si la verdad que estás a punto de decir destruyera la vida de alguien que amas? ¿Y si una mentira, bien colocada, pudiera evitar una tragedia? Estas preguntas no son simples dilemas éticos, son trampas cotidianas del alma humana. Vivimos rodeados de verdades incómodas y mentiras necesarias. La conciencia moderna lo sabe, aunque pocas veces lo admite. En este video vamos a adentrarnos en una de las frases más provocadoras y a la vez más sutiles del pensamiento barroco español. Más se logra con una mentira discreta que con una verdad inoportuna. La escribió Baltasar Gracián, un jesuita, filósofo y escritor del siglo de oro español, en su célebre obra El arte de la prudencia, publicada en 1647. ¿Es la verdad siempre buena? ¿Es la mentira siempre mala? ¿O hay ocasiones donde callar o engañar con sutileza puede ser más humano, más prudente, incluso más ético? Para Gracián, la respuesta está en la prudencia, esa virtud que no se enseña en las escuelas ni en las iglesias, pero que define la calidad de nuestras decisiones en lo real, en lo cotidiano. La prudencia, en su pensamiento, no es cobardía, ni cálculo frío, es la inteligencia práctica del alma. Saber decir lo justo, en el momento justo, y saber callar cuando una verdad, por más pura que sea, puede destruir más que edificar. En este video vamos a analizar esta frase desde varios ángulos, filosófico, ético, psicológico e histórico. Vamos a rastrear sus raíces en la tradición clásica, su eco en pensadores como Maquiavelo, Kant o incluso Nietzsche, y su vigencia en los dilemas que enfrentamos hoy, en la política, en las relaciones personales, en la vida profesional. Porque Gracián no escribió para santos, ni para mártires, escribió para sobrevivientes. Para los que viven entre máscaras, silencios y medias verdades. Y su mensaje es claro: la verdad, sin oportunidad, puede ser una forma de crueldad. Y la mentira, cuando es discreta y está al servicio de un bien mayor, puede ser una forma de sabiduría. Estas ideas, por supuesto, incomodan. ¿Acaso no hemos sido educados para decir siempre la verdad? Desde niños se nos repite que mentir está mal, que la honestidad es la base de toda moral. Pero, ¿qué ocurre cuando la honestidad se convierte en una bomba de tiempo? ¿Cuándo decir la verdad equivale a arruinar una vida, a destruir una esperanza, a hundir una paz precaria? Ahí es donde Gracián entra con su mirada aguda y amarga. Nos obliga a salir del idealismo y a mirar el barro del mundo real. En ese mundo, la verdad puede no ser suficiente. Y la mentira puede no ser un pecado, sino un acto de protección. Claro, no cualquier mentira, una mentira discreta, sin estridencias, sin cinismo. Una que oculta, suaviza, protege. No es una mentira para ganar poder o manipular, como haría un embustero, sino una estrategia para evitar un daño mayor. Esta distinción es clave. Porque la frase de Gracián no dice mentir es mejor que decir la verdad, dice más se logra, es decir, más se consigue, más se avanza. Nos habla de eficacia, no de moral pura. Y además añade dos condiciones: discreción y oportunidad. La mentira debe ser discreta, y la verdad puede ser inoportuna. Ambos conceptos apuntan a algo más profundo, que no basta con tener la razón, también hay que saber cuándo y cómo expresarla. Esta reflexión nos lleva a pensar en muchas situaciones reales. Un médico que oculta una parte del diagnóstico para no dañar emocionalmente al paciente. Una madre que edulcora una verdad para proteger a su hijo. Un líder político que retiene cierta información en medio de una crisis para evitar el pánico. ¿Están todos mintiendo? Técnicamente, sí. ¿Son actos inmorales? Esa es la pregunta. A lo largo de este video vamos a explorar ese terreno resbaladizo entre la sinceridad y la prudencia, entre la verdad destructiva y la mentira protectora. Vamos a desenterrar pensamientos olvidados, examinar dilemas modernos y, sobre todo, hacernos cargo de una verdad más incómoda que cualquier mentira. Decir la verdad no siempre es un acto de virtud, y mentir no siempre es un acto de maldad. Porque a veces, el problema no es la verdad, sino su inoportunidad. En este video, vamos a explorar los conceptos: mentira, verdad, discreción, oportunidad y prudencia. Cada uno de estos términos juega un papel crucial en la reflexión ética que propone Gracián, pero para comprender su profundidad,
Es necesario ubicarlos dentro de una tradición filosófica que ha debatido sobre la naturaleza de la mentira y la verdad durante siglos. La mentira y la verdad, conceptos en tensión. La mentira y la verdad han sido temas centrales en la filosofía ética desde los tiempos de los griegos clásicos. Mientras que la verdad se asocia con la transparencia, la honestidad y la autenticidad, la mentira ha sido históricamente vista como algo moralmente reprobable. Sin embargo, Gracián nos invita a cuestionar esa dicotomía al proponer que, en ciertas situaciones, mentir con discreción puede ser una herramienta más efectiva y ética que decir la verdad sin considerar las consecuencias. En primer lugar, necesitamos entender cómo la verdad ha sido entendida filosóficamente a lo largo de la historia. Para Aristóteles, la verdad se relaciona con el concepto de correspondencia, algo es verdadero si corresponde a la realidad. Este enfoque, de alguna manera, se mantiene en la mayoría de las teorías modernas de la verdad, las cuales también consideran que lo verdadero debe coincidir con los hechos. Sin embargo, para Gracián, la verdad no siempre se ajusta de manera pura y directa a la realidad, más bien, depende del momento, la circunstancia y la relación entre quienes se comunican. Esta interpretación más flexible de la verdad refleja su pragmatismo y su enfoque en la prudencia. Es importante comprender que Gracián no rechaza la verdad en su totalidad. Su enfoque, más que oponerse a la verdad, la contextualiza. Según él, la verdad en sí misma no es absoluta, depende de quien la diga, cuando la diga y qué efectos tendrá. La mentira, en cambio, se presenta como un método para gestionar los efectos de la verdad en determinadas circunstancias. Por otro lado, la mentira ha sido vista tradicionalmente como el opuesto de la verdad, un acto de falsificación consciente de la realidad. Durante siglos, pensadores y teólogos, como Santo Tomás de Aquino, han condenado la mentira debido a que atenta contra el principio fundamental de la honestidad y el respeto por la dignidad del otro. Para Santo Tomás, la mentira es siempre un pecado, ya que interrumpe la relación genuina entre los individuos y la verdad. Sin embargo, Gracián, con su enfoque pragmático, no la condena sin matices. Nos dice que una mentira, si es discreta y tiene una intención positiva, puede ser aceptable si contribuye al bienestar general. Este punto de vista resuena más con la perspectiva de Maquiavelo, quien consideraba que la política y el liderazgo a menudo requerían del uso de la astucia y del engaño para lograr el bien común. Discreción y oportunidad, la clave de la prudencia. Los conceptos de discreción y oportunidad son fundamentales para entender el uso ético de la mentira en el pensamiento de Gracián. En su obra El arte de la prudencia se define como la virtud que nos permite tomar decisiones correctas en situaciones complejas, sopesando no solo los fines, sino también los medios, el contexto y las consecuencias. Según Gracián, la mentira discreta no es una falsedad gratuita ni dañina, sino una que se utiliza con sabiduría, medida y en el momento adecuado para evitar un mal mayor. En este sentido, Gracián nos invita a pensar en la discreción no solo como una característica de la personalidad, sino como una estrategia moral. La discreción es la capacidad de saber cuándo y cómo decir algo, de forma que el daño sea minimizado. Es un principio clave que va más allá de la simple evitación de la verdad incómoda, ya que se trata de proteger a los otros y de evitar consecuencias innecesarias. Esta idea de la discreción implica una evaluación cuidadosa de las consecuencias de nuestras palabras y acciones. La oportunidad, por su parte, es otro principio fundamental. No basta con decir la verdad o mentir, hay que saber cuándo hacerlo. El momento oportuno se refiere a la capacidad de leer la situación de manera estratégica. Decir la verdad en un momento inapropiado puede causar un daño innecesario. La prudencia implica reconocer el daño potencial que podría causar una verdad inoportuna y actuar en consecuencia. Gracián no está diciendo que mentir siempre sea lo correcto, sino que hay momentos en los que callar o mentir puede ser lo más prudente para lograr un bien mayor. La clave aquí es la habilidad de discernir cuando una verdad puede ser destructiva, cuando la mentira será menos dañina y cuando es mejor actuar con silencio para preservar la paz o el bienestar de las personas involucradas. La ética de la intención vs la ética de la consecuencia. Una de las grandes discusiones éticas que rodean a la mentira es la famosa disputa entre la ética de la intención y la ética de la consecuencia. La ética de la intención sostiene que la moralidad de un acto depende de la intención detrás del acto.
En otras palabras, si la intención es buena, entonces el acto es moral, independientemente de sus consecuencias. Por otro lado, la ética de la consecuencia considera que la moralidad de un acto depende de los resultados que produce. Un acto puede ser moral o inmoral dependiendo de si su resultado es positivo o negativo. En este sentido, Gracián se inclina hacia una ética de la consecuencia. No se trata simplemente de si la mentira es moral en sí misma, sino de si las consecuencias de mentir o de no decir toda la verdad son positivas o negativas. La prudencia, para él, implica un juicio sobre los efectos que tendrá una acción, no solo sobre la intención que la motiva. La ética de la intención tiende a ver las mentiras como inherentemente malas, independientemente del impacto que tengan, porque la mentira siempre supone una violación de la verdad objetiva. Sin embargo, la ética de la consecuencia, que Gracián abraza de manera práctica, nos invita a reflexionar sobre si el bien que se obtiene con una mentira discreta justifica el mal que puede causar una verdad inoportuna. El juicio moral de la verdad y la mentira en el contexto histórico. En el contexto histórico de Gracián, los dilemas sobre la verdad y la mentira no eran simplemente ejercicios filosóficos abstractos. Vivir en una época de conspiraciones políticas, tensiones sociales y estructuras de poder llenas de secretos y manipulaciones, hacía que las verdades pudieran tener consecuencias destructivas. Gracián, influido por su experiencia en el clero y la corte, entendía que la supervivencia y el éxito dependían a menudo de mantener ciertas verdades ocultas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, las cortes eran lugares donde la astucia, la manipulación y las estrategias de engaño eran comunes. Los líderes y los cortesanos tenían que navegar un mundo donde la apariencia y la percepción pública lo eran todo. En este contexto, la mentira discreta no solo era una táctica política, sino una forma de proteger el orden y las relaciones sociales. Gracián no estaba promoviendo el engaño por el engaño mismo, sino el engaño estratégico como medio para preservar el equilibrio social y personal. Este contexto histórico también explica por qué Gracián no ve la mentira como algo intrínsecamente malo, sino como una herramienta moralmente neutra que, dependiendo del contexto, puede ser utilizada para un bien mayor. Vamos a profundizar en el análisis de la frase de Baltasar Gracián: más se logra con una mentira discreta que con una verdad inoportuna, buscando comprender el significado de la mentira discreta dentro de la obra de Gracián y en su contexto histórico y filosófico. A través de este análisis, desentrañaremos el papel de la mentira en su filosofía moral, especialmente en su concepción de la prudencia como una virtud ética esencial en la vida cotidiana. La frase de Gracián se encuentra en su obra El arte de la prudencia, un tratado moral que recoge 300 máximas o reglas para la vida cotidiana, en las que se combina la reflexión ética con la astucia práctica. La frase en cuestión, más se logra con una mentira discreta que con una verdad inoportuna, refleja de manera condensada uno de los principios clave de la obra. La importancia de la prudencia y la discreción a la hora de tomar decisiones morales, especialmente en situaciones difíciles. Gracián no está diciendo que la mentira sea un fin en sí misma, ni que deba ser utilizada como una estrategia generalizada. En lugar de eso, lo que sugiere es que la verdad, en ciertos momentos y circunstancias, puede ser perjudicial, mientras que una mentira cuidadosamente planeada, ejecutada con discreción, puede ser más beneficiosa. La prudencia, en este caso, implica conocer el momento adecuado para hablar y el contexto en el que se puede hacer un bien mayor, incluso si ello requiere no decir toda la verdad. En el contexto de la obra, la idea de la mentira discreta no se refiere a una falsedad que se realiza sin más, sino a un engaño calculado que se justifica por sus consecuencias positivas. Gracián no presenta la mentira como algo inherentemente inmoral, sino como una herramienta que debe ser utilizada con cautela, considerando siempre las repercusiones de su uso. Para comprender completamente la afirmación de Gracián sobre la mentira discreta, es importante enmarcarla en su visión más amplia de la moralidad y la ética. Gracián pertenece a la corriente filosófica del Barroco, un periodo en el que la ética y la moralidad se vieron profundamente influenciadas por la complejidad de las relaciones sociales y las tensiones entre el orden divino y el caos humano. En este contexto, la figura del moralista barroco aparece como un pensador pragmático que busca encontrar soluciones viables en un mundo lleno de contradicciones, apariencias y poderosos intereses personales.
A diferencia de otros filósofos que buscan principios éticos absolutos, Gracián se concentra en la sabiduría práctica para la vida diaria. Su propuesta no es tanto una ética que juzga las acciones de acuerdo con una norma rígida, sino una ética que guía a las personas sobre cómo navegar por los laberintos sociales, cómo manejar las relaciones de poder y cómo tomar decisiones en un mundo lleno de ambigüedades y conflictos. En su visión, la prudencia no es una virtud estática, sino una habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. La prudencia graciánica es la sabiduría práctica que se traduce en decisiones prudentes que toman en cuenta las consecuencias y el contexto social. En lugar de apegarse estrictamente a reglas morales universales, Gracián enfatiza la necesidad de leer el entorno y actuar de manera estratégica, considerando los efectos a largo plazo de las decisiones. Es aquí donde la mentira discreta se justifica. Si una mentira puede evitar un daño mayor o promover un bien superior, se convierte en una herramienta ética, aunque implique una transgresión del principio de la verdad. Interpretación del engaño noble en sus máximas. Una parte fundamental del pensamiento de Gracián se refiere a lo que podría llamarse el engaño noble, un concepto que surge en sus máximas y que está estrechamente relacionado con la idea de la mentira discreta. En varias de sus máximas, Gracián sugiere que el arte de manipular las percepciones es crucial para tener éxito en la vida. Este tipo de engaño no busca el beneficio personal egoísta, sino que tiene un fin más alto, como la protección de los demás, el mantenimiento de la armonía social o la preservación de la paz. El engaño noble de Gracián no se refiere a la mentira deshonesta ni a la manipulación malintencionada, sino a un engaño calculado con el objetivo de lograr el bien. Este enfoque está alineado con la idea de que las personas deben tomar decisiones no solo basadas en lo que es moralmente correcto en términos absolutos, sino también en lo que puede resultar más beneficioso en el contexto concreto. Por ejemplo, en el arte de la prudencia, Gracián nos enseña que, en algunas situaciones, las personas no solo tienen el derecho de ocultar o modificar la verdad, sino que, en ciertos casos, es su deber hacerlo. Esto no significa que la mentira sea aceptable en todas las circunstancias, sino que, bajo ciertas condiciones, mentir se convierte en una estrategia moralmente válida para preservar el bienestar o evitar un daño innecesario. Este engaño noble está íntimamente ligado a la discreción. Para Gracián, no se trata de mentir sin más, sino de hacerlo de forma calculada, sabiendo que la mentira tiene el potencial de generar un bien mayor que una verdad inconveniente o destructiva. El engaño noble no es una licencia para mentir sin responsabilidad, sino una herramienta ética que, cuando se utiliza con prudencia, puede servir como medio para un fin más elevado. Ya sea la protección de la dignidad humana, el bienestar común o la resolución de conflictos. Gráfica de barras: el arte de la prudencia y el contexto histórico de la corte barroca. El contexto histórico en el que Gracián escribe el arte de la prudencia es crucial para entender su concepción de la mentira discreta. Durante el barroco, las cortes estaban llenas de intrigas, engaños y luchas por el poder. La mentira estratégica era una herramienta de supervivencia en un entorno donde las apariencias y las percepciones eran más importantes que la verdad absoluta. En este contexto, Gracián entiende que la sociedad no siempre funciona de acuerdo con principios éticos inmutables y que en ocasiones, la flexibilidad moral es necesaria para evitar el caos o para lograr un bien mayor. En la corte, decir la verdad a veces podría haber sido equivalente a perder el favor del rey, ser marginado o incluso ser condenado a muerte. La mentira discreta, por lo tanto, se convierte en una estrategia de supervivencia. No se trata de renunciar a la ética, sino de adaptarse a un mundo en el que las reglas morales absolutas no siempre son aplicables. Gracián, consciente de la corrupción y los juegos de poder en la corte, no ve la mentira como un vicio sino como una herramienta moralmente neutral que debe ser utilizada con gran cuidado. En este sentido, su enfoque es profundamente pragmático. La mentira, cuando se usa con prudencia, puede evitar consecuencias más graves que la verdad. Ahora abordaremos la idea de la verdad inoportuna desde la perspectiva de la ética de la prudencia, defendida por Baltasar Gracián. Si la mentira discreta puede ser una herramienta útil, ¿qué pasa cuando la verdad misma resulta perjudicial? La frase de Gracián: más se logra con una mentira discreta que con una verdad inoportuna, nos lleva a la reflexión sobre el valor de la verdad y cuando, en ciertos contextos, dejarla de lado o modificarla puede ser la opción más prudente. Para esto,
exploraremos la verdad como un valor absoluto versus la verdad como un acto comunicativo contextual, y analizaremos ejemplos históricos y literarios en los que la verdad ha tenido consecuencias negativas. La verdad como valor absoluto vs la verdad como acto comunicativo contextual. En muchas tradiciones filosóficas, la verdad es considerada un valor absoluto, algo que debe decirse independientemente de las circunstancias. Esta concepción de la verdad se vincula a una ética deontológica en la que decir la verdad es moralmente obligatorio en todas las situaciones, independientemente de las consecuencias. Esta postura se encuentra en pensadores como Immanuel Kant, quien sostenía que la verdad debía ser una máxima universal, sin importar las situaciones. Sin embargo, la postura de Gracián se aleja de esta idea de un valor absoluto e inmutable de la verdad. En su perspectiva, la verdad no es una categoría que debe ser aplicada a toda costa, sino que debe ser entendida contextualmente, tomando en cuenta las consecuencias de su divulgación. Para Gracián, la verdad inoportuna puede ser perjudicial, especialmente cuando no se toma en cuenta el bien común o el daño que puede causar. Gracián propone una visión más pragmática y relativa de la verdad, en la que lo más importante no es simplemente decir lo que es verdadero, sino considerar el momento adecuado para decirlo y evaluar si la revelación de la verdad servirá para lograr un bien mayor. Esta perspectiva sugiere que la verdad debe ser algo que se transmite con discreción y en el momento oportuno, porque revelar una verdad cuando no se debe puede provocar distracción, daño o incluso caos. La historia está llena de ejemplos de momentos en los que decir la verdad resultó ser un acto perjudicial para aquellos que la pronunciaron y en algunos casos, incluso para quienes la recibieron. Estos ejemplos nos muestran cómo la verdad, aunque valiosa, no siempre tiene efectos positivos cuando se presenta en el momento o lugar equivocados. Sócrates, uno de los casos más famosos de la verdad que condujo a un desenlace trágico es el de Sócrates. El filósofo griego, en su defensa durante el juicio por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad, mantuvo su postura de decir la verdad y desafiar las creencias establecidas de Atenas. A pesar de que sus palabras eran sinceras y justas, decir la verdad lo llevó a la condena a muerte. Galileo Galilei. Durante la Revolución Científica, Galileo Galilei enfrentó la condena de la Iglesia Católica al defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, que sostenía que la Tierra no era el centro del universo. Galileo, al igual que Sócrates, se mantuvo firme en su posición y presentó la verdad científica a pesar de que esto contradijera las enseñanzas de la Iglesia. Esta verdad inoportuna lo llevó a ser juzgado por la Inquisición y obligado a abjurar de sus creencias. La verdad política en el contexto de las dictaduras. En el contexto de las dictaduras o los regímenes autoritarios, revelar la verdad sobre ciertos crímenes o abusos puede ser perjudicial para quienes la dicen. Durante los regímenes totalitarios, como el de Franco en España o el de Pinochet en Chile, muchos se vieron obligados a callar las injusticias, ya que el simple hecho de decir la verdad podría haberles costado la vida. En estos contextos, la prudencia no solo se refiere a evitar el conflicto, sino también a la supervivencia misma. Estos ejemplos muestran que, aunque la verdad tiene un valor fundamental, decirla sin tener en cuenta el contexto y las posibles consecuencias puede ser un acto imprudente y destructivo. La historia está llena de personajes y situaciones en las que la revelación de la verdad, lejos de ser una salvación, ha sido un catalizador de caos, sufrimiento o injusticia. La retórica de la verdad, ¿decir todo siempre es bueno? La retórica de la verdad es un campo complejo que involucra la manipulación consciente de las palabras para presentar la realidad de una manera que cause el menor daño posible. La pregunta que debemos hacernos es si siempre decir toda la verdad es la mejor opción. La retórica, entendida como el arte de hablar o escribir de manera persuasiva, juega un papel fundamental en la transmisión de la verdad. Sin embargo, el acto de decir la verdad no es siempre tan simple como expresar los hechos de manera objetiva. Decir la verdad implica una decisión estratégica. ¿Es el momento adecuado para decirla? ¿Quién es el receptor de esa verdad? ¿Qué efectos tendrá? En la política, por ejemplo, los líderes a menudo se enfrentan a situaciones en las que decir la verdad puede tener repercusiones catastróficas, tanto para ellos como para la estabilidad de la nación. A veces, la verdad completa puede socavar la confianza del público o desencadenar un caos innecesario.
En estos casos, un líder prudente puede decidir no revelar toda la verdad en su forma más cruda, sino modificarla o omitirse ciertas partes, con el fin de evitar el pánico o el daño social. La retórica de la verdad, entonces, involucra un juicio ético sobre cómo y cuándo revelar lo que sabemos. Decir siempre la verdad sin considerar las circunstancias puede ser un acto irresponsable, especialmente cuando los efectos pueden ser perjudiciales para los demás. La prudencia, por lo tanto, se convierte en una guía crucial para navegar entre la veracidad y la discreción, y para evaluar si la verdad debe ser expresada de forma completa o modificada para proteger el bienestar común. La idea de que más se logra con una mentira discreta que con una verdad inoportuna resalta la importancia de la prudencia a la hora de comunicar. A través de este prisma, analizaremos las mentiras piadosas, sociales y estratégicas, así como los efectos psicológicos del acto de mentir o callar en ciertas situaciones, y cómo esto puede influir en el bienestar emocional, social y político. Mentiras piadosas, sociales y estratégicas, el arte de la prudencia. La frase de Gracián sugiere que a veces, para lograr un bien mayor, es necesario recurrir a mentiras discretas que protejan la armonía o eviten un mal mayor. Es aquí donde la prudencia se convierte en el eje central de la toma de decisiones. En lugar de adherirse a una idea rígida de verdad absoluta, Gracián nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras palabras y sobre si la verdad será realmente beneficiosa en un momento determinado. Mentiras piadosas. Las mentiras piadosas, aquellas que se dicen para proteger los sentimientos de otra persona o evitarles dolor innecesario, son un claro ejemplo de la aplicación de la prudencia que Gracián defendía. Estas mentiras no buscan manipular ni obtener algún tipo de beneficio propio, sino que tienen la intención de preservar la armonía social y evitar conflictos emocionales. Por ejemplo, cuando un amigo pregunta si le gusta su nuevo look, aunque no sea de tu gusto, optar por una respuesta afirmativa puede ser una forma de proteger su autoestima. Aunque la verdad no dicha no es completamente honesta, puede ser más efectiva para preservar la relación. Mentiras sociales. En situaciones cotidianas, las mentiras sociales son aquellas que usamos para mantener la cortesía y evitar la incomodidad. En este tipo de mentiras, la intención no es dañar, sino simplemente hacer que las interacciones sociales sean más fluidas y agradables. Por ejemplo, en un evento social donde la comida no es del todo deliciosa, es probable que se diga algo como está muy rica para evitar que la otra persona se sienta incómoda. En este caso, la mentira discreta ayuda a que las relaciones sigan siendo positivas sin necesidad de exponer la incomodidad de la verdad. Mentiras estratégicas. Las mentiras estratégicas tienen un propósito más calculado. En este caso, la frase de Gracián cobra una dimensión más política. Las mentiras estratégicas, utilizadas en el ámbito político o profesional, son aquellas que buscan obtener un beneficio concreto sin que se produzcan daños inmediatos. Estos engaños son utilizados por líderes políticos, empresarios o negociadores para proteger a sus organizaciones o evitar conflictos innecesarios. En este sentido, se considera que la verdad inoportuna podría llevar a una crisis social o política, mientras que una mentira discreta puede evitar un caos mayor. Psicología de la mentira y del silencio. ¿Por qué callamos? La psicología detrás de la mentira y el silencio ofrece una perspectiva más profunda sobre cómo y por qué elegimos no decir siempre la verdad, incluso cuando creemos que debería serlo. La prudencia, tal como lo señala Gracián, implica no solo saber qué decir, sino también cuándo y cómo callar. La mentira como mecanismo de defensa. Desde un punto de vista psicológico, mentir puede funcionar como un mecanismo de defensa. Las personas a menudo recurren a las mentiras cuando sienten que la verdad podría dañarlas o poner en peligro su bienestar emocional. Por ejemplo, una persona que se encuentra en una situación social incómoda puede mentir sobre su opinión acerca de un tema para evitar un enfrentamiento o rechazo. En este caso, la mentira discreta no solo protege al mentiroso, sino que también preserva el equilibrio social. Aquí, la prudencia consiste en no exponer todo lo que se piensa de inmediato, ya que la verdad puede ser demasiado cruda o innecesaria en ciertos contextos. El silencio, una mentira implícita. El silencio, en ocasiones, puede ser tan poderoso como una mentira. Cuando alguien elige no decir algo, el mensaje implícito es una forma de manipulación o omisión de la verdad. A veces, el silencio se usa para evitar un conflicto o manipular una situación.
Este acto de callar, en lugar de decir la verdad, se alinea con la prudencia que Gracián promueve. Si decir la verdad en un momento dado solo va a causar más problemas, lo mejor puede ser simplemente guardar silencio. Efectos emocionales de la mentira y el silencio. Mentir o callar tiene efectos psicológicos profundos. Si bien las mentiras piadosas o las mentiras sociales pueden aliviar tensiones a corto plazo, el silencio o la mentira prolongados pueden generar sentimientos de culpa, ansiedad o desconfianza. En la psicoterapia, los pacientes que mienten para evitar enfrentarse a traumas pasados o emociones incómodas pueden experimentar bloqueos emocionales. En este caso, la verdad inoportuna, al salir a la luz en un momento emocionalmente inapropiado, podría desbordar al paciente. La tarea del terapeuta es, entonces, decidir cuándo es el momento adecuado para introducir la verdad, de forma que no cause un daño emocional. Ejemplos modernos: diplomacia, manejo de crisis, psicoterapia. Aplicando la frase de Gracián al mundo moderno, podemos observar cómo la mentira discreta sigue jugando un papel crucial en el ámbito de las relaciones sociales, políticas y psicológicas. Los siguientes ejemplos muestran cómo la prudencia y el manejo de la verdad y el silencio son esenciales en diferentes contextos. Diplomacia personal. En el ámbito de la diplomacia, las relaciones internacionales a menudo requieren de mentiras estratégicas para evitar conflictos directos. Los diplomáticos, por ejemplo, pueden optar por omitir ciertos detalles o modificar la verdad para mantener el equilibrio de poder entre naciones. Esta prudencia se extiende a las interacciones personales. A veces es necesario callar o mentir ligeramente para preservar relaciones armoniosas. En este contexto, la mentira discreta se utiliza para evitar conflictos mayores. Manejo de crisis. En tiempos de crisis, como en desastres naturales o situaciones de emergencia, los gobiernos y las empresas recurren a mentiras estratégicas para manejar la situación. Por ejemplo, en el caso de un brote de enfermedad, las autoridades pueden minimizar la información para evitar el pánico social. En tales casos, la verdad inoportuna, si se revelara de forma prematura, podría desencadenar desconfianza y desorden social. La prudencia requiere no solo decir la verdad cuando es necesario, sino también saber cuándo es mejor esperar. Psicoterapia. En el contexto de la psicoterapia, el uso de mentiras terapéuticas o omisiones estratégicas es una práctica común. Los terapeutas, al trabajar con pacientes que enfrentan traumas emocionales, pueden optar por no revelar toda la verdad en un solo encuentro, especialmente si la información es demasiado abrumadora. El trabajo terapéutico implica gradualidad en la revelación de la verdad, permitiendo que el paciente se enfrente a sus problemas de manera gradual. De este modo, el terapeuta sigue la prudencia de Gracián: la verdad no siempre debe ser dicha en el momento inoportuno. Los peligros y los límites de las mentiras discretas, examinando cómo, aunque a menudo vistas como una herramienta necesaria en las relaciones humanas, pueden llegar a traspasar la línea entre la prudencia y la manipulación. La frase de Gracián nos invita a reflexionar sobre el valor de la mentira en ciertos contextos, pero también plantea una cuestión ética importante: ¿dónde se encuentra el límite de la prudencia? ¿En qué punto la mentira discreta deja de ser una estrategia válida para convertirse en una forma de manipulación o incluso de abuso? La ética de la mentira discreta es, por lo tanto, un terreno ambiguo y a menudo peligroso, en el que el relativismo ético puede jugar un papel crucial. Peligros del relativismo ético. El relativismo ético es la creencia de que las normas y valores morales no son universales, sino que dependen de la cultura, el contexto o la perspectiva personal. Según esta visión, una acción puede ser moralmente correcta en un contexto, pero incorrecta en otro. En el caso de la mentira discreta, el relativismo ético plantea una serie de desafíos, ya que lo que en un contexto puede parecer una estrategia prudente, en otro puede ser visto como una justificación para la manipulación. El relativismo ético, al permitir que las normas morales varíen según el contexto, corre el riesgo de desestabilizar los principios fundamentales sobre los cuales se basa la moralidad, dejando espacio a interpretaciones que justifican el uso de la mentira como un medio aceptable para obtener ciertos fines. En un mundo donde los límites de la ética son flexibles, la mentira discreta, que Gracián consideraba un medio legítimo para lograr el bienestar, puede volverse un peligroso terreno deslizante hacia la manipulación. Un ejemplo claro de este peligro lo encontramos en el ámbito de la política.
Los políticos a menudo recurren a mentiras estratégicas bajo la premisa de que sus acciones sirven a un bien mayor, como la preservación de la paz o la estabilidad social. Sin embargo, el uso del relativismo ético puede justificar manipulaciones sistemáticas para obtener poder o influencia, algo que, a pesar de ser una mentira discreta, puede tener efectos devastadores en la confianza social y en las relaciones interpersonales. El relativismo ético, al ser utilizado para justificar mentiras con fines propios, erosiona los principios de honestidad y transparencia que son esenciales para el bienestar común. ¿Cuándo la mentira discreta se vuelve manipulación? La línea entre una mentira discreta y la manipulación es a menudo difusa, y las intenciones detrás de la mentira son clave para determinar cuándo una mentira se convierte en algo dañino o éticamente problemático. Mientras que la mentira discreta, como la entiende Gracián, puede ser una estrategia para evitar un mal mayor o proteger a alguien. La manipulación implica el uso de mentiras o engaños con el propósito de controlar o explotar a otros para beneficio propio. El propósito detrás de la mentira. La diferencia entre una mentira discreta y una manipulación radica principalmente en el propósito detrás de la mentira. Si el objetivo de la mentira es proteger a alguien, como en el caso de una mentira piadosa o social, entonces podemos considerar que es una mentira que busca un beneficio común o emocional. Sin embargo, cuando el propósito de la mentira es obtener una ventaja personal, explotar una situación o controlar a otra persona, estamos entrando en el terreno de la manipulación. La intención detrás de la mentira es lo que marca la diferencia clave entre un comportamiento prudente y un acto de manipulación. La frecuencia y el contexto de la mentira. En algunos casos, una mentira discreta puede ser justificada como un acto de prudencia. Como cuando un líder político opta por ocultar ciertos detalles para evitar el pánico público. No obstante, si las mentiras se repiten de manera habitual y en diferentes contextos con el fin de manipular a las personas o mantener el poder, entonces se convierten en manipulaciones. Un ejemplo de esto es el comportamiento de algunos líderes autoritarios que recurren a la desinformación no solo para proteger a la población, sino para mantener su control y poder sobre el pueblo. Efectos en la confianza y las relaciones. La manipulación tiene un impacto negativo mucho más profundo en las relaciones interpersonales y en la confianza social. Las mentiras discretas, cuando son usadas de manera ocasional y con un propósito bien intencionado, pueden mantener la paz y la armonía sin causar daño significativo. Sin embargo, cuando las mentiras se convierten en un medio sistemático para manipular o controlar a los demás, destruyen la confianza y generan desconfianza, lo que puede dañar las relaciones de manera irreversible. En este sentido, el gran desafío ético de la mentira discreta es mantener un equilibrio entre la prudencia y la integridad. El uso de la mentira, aunque a menudo considerado una herramienta estratégica válida en ciertos contextos, puede transformarse rápidamente en una forma de abuso si se pierde de vista el respeto por la autonomía y dignidad de los demás. Los límites de la mentira discreta. El concepto de mentira discreta planteado por Gracián nos invita a reflexionar sobre cuándo y por qué es necesario ocultar la verdad. En un mundo donde la verdad absoluta es cada vez más cuestionada, la mentira discreta parece ofrecer una vía para evitar daños innecesarios o preservar la armonía. Sin embargo, como hemos señalado, esta línea puede volverse borrosa y peligrosa si no se tiene en cuenta el daño potencial que puede causar la mentira. La prudencia es esencial, pero debe ir acompañada de un sentido ético claro. Las mentiras discretas, cuando se emplean de manera adecuada, pueden ser herramientas de protección emocional y armonía social. Sin embargo, al usarlas con demasiada frecuencia o con intenciones egoístas, corren el riesgo de quebrar la confianza y, en última instancia, destruir las relaciones. La manipulación, aunque camuflada de prudencia, tiene efectos devastadores a largo plazo y puede llevar a una sociedad menos transparente y más desconfiada. Conclusión: la sabiduría de la prudencia. Al final, lo que Baltasar Gracián nos enseña con su máxima es que la prudencia no es un simple cálculo frío de ventajas y desventajas, sino una sabiduría práctica que tiene en cuenta tanto las necesidades del individuo como el bienestar común. La mentira discreta puede ser una herramienta poderosa, pero debemos ser siempre conscientes de sus límites y de las consecuencias que conlleva su uso. La verdad, cuando se dice en el momento adecuado y con la intención correcta, es un valor insustituible. Sin embargo, a veces, como nos enseña Gracián,
lo que se gana con una mentira discreta es más eficaz para preservar la paz y proteger a los demás que una verdad inoportuna que podría causar daños innecesarios. La mentira discreta, si se utiliza con sabiduría, puede ser el camino hacia la armonía. Sin embargo, el abuso de esta herramienta nos conduce por el sendero peligroso de la manipulación y la desconfianza.